días, querida familia de nuestra iglesia Casa CFR. Estamos contentos de iniciar esta semana con nuevos devocionales, animando a la fe a todos aquellos que quieren y pueden escuchar este audio. Te hago la presente pregunta. Cuando fuiste niño o quizás hoy en tu presente, ¿te has escuchado diciéndote a ti mismo, no puedo, a pesar de que aún no lo intentes? ¿Cuántas veces quizás nos hemos bloqueado en nuestra mente diciendo no puedo, no puedo, no puedo, y nos cerramos en eso y nos paralizamos y no damos ningún paso? Si bien es cierto que no podemos hacer todas las cosas, a veces en nuestra mente tenemos barreras mentales, literalmente barreras, que son ideas preconcebidas, pensamientos que se transforman en reglas para nosotros acerca de algo o de alguien. Y en relación con Dios, muchas veces nosotros tenemos barreras mentales, barreras que nos dicen cómo Dios debería hacer las cosas. Pensamos de que Dios actúa a la manera que nosotros pensamos, impidiéndonos y dejando que nuestra mente no sea libre para poder entender que Dios es soberano y tiene una manera de actuar multitudinaria. La Biblia nos habla acerca de un hombre que se acercó a Jesús buscando un milagro, buscando una señal. Y él pensaba que tenía que hacerlo de la forma en que él ya tenía preconcebida ahí en su mente. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 4, donde habla acerca de un hombre que pertenecía a la nobleza, de un oficial del rey. Ahí en el verso 46 y 47 nos dice lo siguiente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y en estos versos nosotros vemos que este hombre se acercó para pedirle a Jesús que fuera a su casa, para que fuera a su casa algo muy especial que era sanar su hijo. Y en su idea preconcebida, él decía que la única manera en que su hijo fuese sano es que Jesús lo acompañase a su casa. Y la distancia desde Capernaum al lugar donde vivía este hombre era cerca de 12 kilómetros. Y en esta distancia, él decía, tengo que llevar a Jesús a casa, tengo que llevar a Jesús a casa. Y esta idea preconcebida se ve trastocada en la manera en que Jesús le responde. Dice el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Este hombre, que era sujeto a autoridades, es muy diferente a ese centurión, el cual nos registra el Evangelio de Mateo, que cuando le pidió que sanase a un siervo de él le dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Este noble, este otro oficial, no tenía esa fe que tenía el hombre que nosotros podemos encontrar ahí en Mateo. Pero a pesar de eso, este hombre que tenía una barrera mental, fue quizás en un principio que se acercó a Jesús sin ningún interés acerca de la salvación, sino que solamente buscaba un milagro, tuvo una actitud flexible. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, él no insistió en que Jesús lo acompañase. No vemos a este hombre insistiéndole nuevamente o diciéndole nuevamente, Jesús, ven conmigo, sino que él recibió esta palabra y algo pasó ahí en su mente, algo se derribó en su cerebro y en su manera de pensar, que él cambió su percepción. Y de haberse acercado en un principio buscando una sanidad de parte de Jesús a la manera que él pensaba, este hombre cambia en su manera de pensar y recibe el milagro de una manera extraordinaria. Y de haberse acercado en un principio buscando solamente un milagro, después lo vemos ahí en los últimos versículos de este capítulo,
que él ya no solamente buscaba un milagro, sino que él ahora se convertía en un seguidor de Jesucristo, en un hijo de Dios, creyendo de que Jesús no solamente hacía milagros, sino que también era el Salvador de su alma, de su vida. Dice ahí el versículo 53, el Padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí este padre desesperado, cuando vuelve a su casa creyendo en el milagro que había recibido de parte de esa palabra de Jesús, le pregunta a sus criados que a qué hora había ocurrido la sanidad de su hijo. Y él se da cuenta que había sido en el mismo tiempo cuando Jesús le dice la palabra diciendo, ve, tu hijo está sano. Y aquí lo vemos en una fe distinta. Si bien es cierto, en un principio él buscaba un milagro, después lo vemos acá creyendo y recibiendo la salvación de parte de Jesús. Y quiero hacerte esta invitación. ¿Cuál es tu manera de ver a Dios? ¿Estás esperando que Él te responda de una manera que solamente tú piensas? ¿Tienes alguna idea preconcebida de cómo Dios puede actuar y estás impidiendo que Él responda de una manera sobrenatural y de una manera que quizás a ti te puede sorprender? Si bien es cierto, creemos que Jesús es el autor de milagros, a veces podemos ser muy rígidos, muy inflexibles, pero te invito a que puedas abrir tu mente, a derribar tus barreras por medio del conocimiento de la palabra, de cómo Dios actúa y abras ese espacio ahí en nuestra manera de pensar para que dejemos que Dios actúe de una manera sobrenatural. Dejemos de ser rígidos, dejemos de ser inflexibles y permitamos que Dios haga como Él quiera. Que tengas un lindo día, que podamos hoy aprender a derribar barreras, ideas preconcebidas acerca de cómo Dios actúa y veamos esa manera sobrenatural, cómo Dios favorece nuestra vida de una manera abundante. Que tengas una linda jornada, muchas bendiciones y no olvides que seguimos juntos.